Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos los que se están uniendo a esta transmisión en vivo. Soy Angélica Durante, ella es profesora de UNAVID, Escuela de Fotografía, especializada en publicidad creativa e imagen digital. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con todos ustedes. Y antes de comenzar esta breve charla, me encantaría comentar que hoy justamente la Escuela UNAVID cumple 2 años de aniversario, entonces estamos muy contentos y justamente por eso también estamos muy interesados en hacer esta transmisión con todos ustedes. Es un placer para mí darle la bienvenida a esta entrevista con un talentoso fotógrafo y además artista visual que es justamente maestro también de UNAVID. Vamos a platicar justamente de su trayectoria, de su producción fotográfica, que justamente versa en lo que es la fotografía al desnudo. También nos va a contar, obviamente, acerca de su obra expuesta actualmente en la ciudad aquí de Toluca, que forma parte de RE-UAMX, Arte contra la Violencia de Género, bastante interesante. Y bueno, nuestro fotógrafo es justamente César Méndez, a quien saludamos y agradecemos que esté con nosotros y te damos la más cordial bienvenida, César. Antes de comenzar, me encantaría introducirlos un poquito justamente en el currículum de César, comentarles que él es diseñador gráfico, que tiene obviamente especialidad en publicidad y que también obviamente tiene maestría en estudios visuales, también tiene especialidad en ingeniería de empaque, en fotografía y justamente también ha sido acreedor a la presea de Ignacio Manuel Altamirano en el 2018 y actualmente está cursando el doctorado en Crítica de la Cultura y Creación Artística. Te damos la bienvenida, César. Un saludo. Muchísimas gracias, Angélica, y pues un honor, primero, pues bueno, estar en la escuela de UNAVI, ¿no? Pues, trabajando, y también muy interesante todo esto que hemos estado fomentando en estos foros, ¿no? Esta idea de poder platicar y pues bueno, muchísimas gracias por la presentación. Sí, César, excelente. César, nos encantaría comenzar con una pregunta que seguramente ya te han hecho muchísimas veces, pero que nosotros en Una Vida estamos muy interesados de que nos las cuentes. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la fotografía? Pero no solo eso, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la fotografía al desnudo? O sea, ¿hubo algo interesante, alguna experiencia, algo que tú pudieras compartirnos? Pues sí, mira, fíjate que nosotros, porque tú también eres diseñadora gráfica, eh, compartimos como justamente este background que tiene que ver con pues toda la cuestión del arte y por supuesto toda la cuestión que tiene que ver y está relacionada con todas las manifestaciones visuales, ¿no? En el sentido de lo gráfico. Y fue muy gracioso porque justamente una de mis mentoras, Claudia Cano, fue la que nos introdujo justamente como a esta situación de la fotografía al desnudo como parte de las temáticas que manejábamos en la universidad. Era la misma parte. Tuvimos mucho acercamiento con el cuerpo, desde el dibujo natural, ¿no? Desde la parte de la fotografía, etcétera. Y me di cuenta también que, bueno, pues yo me preguntaba qué fotógrafos hacían desnudo y después mi pregunta cambió a decir, bueno, eh, ¿quiénes, por qué, mejor dicho, todos los fotógrafos o cuáles son los fotógrafos que no hacen desnudo, ¿no? O sea, en realidad como que me di cuenta que este proceso del cuerpo como una forma de narrativa y de expresión se va convirtiendo también en una parte importante del desarrollo de la misma fotografía. Sí, por supuesto. Eh, de acuerdo, César. Bueno, hablando de este acercamiento en cuanto a la fotografía al desnudo, es muy interesante también ver la temática que manejas. Por ejemplo, es a veces como más común, por ejemplo, observar un poco lo que es el desnudo de la mujer, ¿no? En este caso es súper interesante que se esté manejando lo que es el cuerpo masculino, ¿no? Esta parte de la desnudez masculina, ¿no? Me parece súper interesante también esa parte que me gustaría que más adelante nos pudieras también comentar. Ahora, sabemos también que tu técnica es muy sutil, obviamente con cada uno de los detalles. En un momento vamos a ver algunas de las fotografías de César. ¿Y tú qué nos recomendarías para agudizar un poco más la vista, para encontrar obviamente, no sé, texturas dentro de la imagen, formas o buenas perspectivas dentro de una fotografía? Pues mira, lo importante es entender que justamente hay dos formas de ver y de acercarse al cuerpo humano, ¿no? La primera sería objetualizarlo completamente, ¿no? Desvincularlo directamente del sujeto de lo que es. Y creo que eso funciona mucho en la fotografía de publicidad, ¿no? Creo que mucha de la fotografía publicitaria nos muestra justamente esta idea de la figura femenina como un ideal y creo que el cuerpo masculino también como un ideal, ¿no?
que yo me pongo a pensar un poquito y digo, bueno, claro, no es lo mismo un cuerpo anglosajón, ¿no? Que un cuerpo latinoamericano, y aún por regiones dentro de la misma hay diferencias de cuerpos, pues. Pero vaya, el acercamiento con el cuerpo se ha convertido en esta cuestión de un ideal de belleza, ¿no? Y estos cuerpos perfectos, esculpidos, ¿no? Pues tienen que ver justamente con esta idea de la belleza. Por otro lado, también creo que el cuerpo también puede ser abyecto y también puede tener como otras cuestiones cuando se ve al sujeto. Y hay trabajos maravillosos, ¿no? De fotógrafos que se dedican a ver el cuerpo desde otra perspectiva. Tomando en cuenta esos dos puntos, creo que lo interesante sería ver, uno, cómo queremos ver el cuerpo nosotros, y como fotógrafos también darnos la oportunidad de experimentarlo. Creo que de repente hay muchos tabúes alrededor del cuerpo, y es bien chistoso porque se nos permite una fotografía con mínimo de ropa en el Facebook, ¿no? Como una selfie, ¿no? En donde estamos enseñando casi todo y no dice nada, pero hacer una fotografía que tiene, que puede mostrar un pezón de repente que salga, o algo que se acerque como a estas cuestiones genitales, son como completamente censuradas. Entonces creo que hay como un discurso de doble moral también con el rollo de la fotografía. Y lo interesante es que la fotografía de desnudo pues ha tenido un recorrido enorme. O sea, desde que empezó la fotografía en 1827, han aparecido las fotografías de desnudo. El problema es que no se toma en cuenta justo el valor del desnudo hasta mediados del siglo pasado, cuando con Mapplethorpe, ¿no? De repente tenemos unos desnudos que entran en galerías de arte y que la gente se confronta con ellos y que causan un tonal de polémicas. Pero creo que lo interesante para podernos acercar a esto es ver el desarrollo que se tiene con estos fotógrafos, ¿no? Digo, desde los mexicanos, Manuel Álvarez Bravo, Lola, Tina Modotti, y todos estos grandes personalidades que de repente trabajan con la fotografía y que han trabajado el desnudo, pues sería bueno acercarnos a ver qué es lo que hacen y entender que es una forma y una disciplina también de la fotografía. Igual de válida que el retrato, igual de válida que el documental, igual de válida que el mismo paisaje, ¿no? Sí, César, totalmente, ¿no? Y creo que tocas ahí un punto clave que tiene que ver justamente con el arte, ¿no? El arte y la belleza, esto de que la belleza está contenida en el ojo de quien la mira, ¿no? Y tomar la desnudez, obviamente, como forma de expresión y como discurso fotográfico, pues es genial, porque incluso dentro de la pintura también tuvo mucho su censura, ¿no? Cuando comienza el desnudo en la pintura, y trasladarlo a la fotografía, y justamente en el 2021, que todavía se tengan como esos tabús hacia la fotografía, el desnudo, me parece súper interesante la temática. César, el desnudo es el estilo artístico que obviamente tú trabajas. ¿Cómo fue el proceso para definir que por esa línea ibas justamente a llevar tu producción fotográfica? Pues mira, esto es bien interesante. Todos los fotógrafos tenemos un deseo. Y este deseo te va moviendo por donde tú quieres ir. Si no conoces, ¿no? De repente los géneros, o de repente no los experimentas, que creo que la palabra correcta sería experimentarlo, porque la fotografía va más allá del puro desarrollo técnico. Creo que ahí está la diferencia. Todos podemos sacar fotos, sí, pero no todos somos fotógrafos. Y creo que en ese sentido a mí es una de las experiencias más ricas que me ha dado, porque hacer fotografía también es pensarla, ¿no? Y un poquito en ese sentido lo que platicábamos es que, vaya, la idea de utilizar un instrumento que no sea el paisaje, que no sea el rostro, o meter el desnudo dentro del paisaje o dentro de los retratos, pues también van adquiriendo otras dimensiones. Entonces es allá donde los fotógrafos van construyendo, ¿no? Directamente su argumento, su narración, y lo más importante creo yo que es la ficción. Cuando nosotros encontramos en los fotógrafos esas ficciones, esas narrativas que nos atrapan, esos estilos que de repente son muy claros, por supuesto que hay una clara relación de no solamente mostrarnos lo que está a cuadro, sino también pensar un poco lo que se queda fuera del cuadro. Y lo que está fuera del cuadro fotográfico son los deseos de quien está en el cuadro y los deseos de quien está fuera del cuadro. Es decir, cuando estamos en la fotografía de desnudo, es muy bonito trabajar con todos los aspectos técnicos de la cámara, ¿no? O sea, porque obviamente los tienes que aprender a manejar. La iluminación, por supuesto, los fondos, ¿no? Trabajar justamente el foco de lo que quieres atender, pensar en esas texturas que quieres remarcar, ¿no? O no pensarlas. Pero también lo interesante es como trabajar desde esa parte técnica que uno tiene que conocer, pues también ya la parte que le va dando como ese pensamiento a la fotografía. Es decir, no es el cuerpo nada más, es el cuerpo con una narrativa, con una historia que contarnos, ¿no? Y que todos los cuerpos pues tenemos
merecemos ser contados. Y creo que desde esa perspectiva, creo que por ahí es a donde tenemos que ir agarrando esta cuestión de la experiencia con la fotografía. Sí, la verdad es que sí, esta introducción que nos acabas de dar con cuestión a lo que es el discurso fotográfico en el desnudo, me parece sumamente interesante porque justamente aquí estamos hablando del cuerpo en sí, ¿no? O sea, no importa qué cuerpo sea, más bien sería lo de menos pensar qué cuerpo es, ¿no? Sino hablar aquí del discurso. Algo aquí que creo que me causaría un poco de interés, César, es saber, por ejemplo, cómo tú creas ese discurso fotográfico, o sea, en qué, cuál es como la línea que sigues o solamente te dejas llevar o cómo sucede este proceso. Pues mira, son como dos cosas que pasan directamente con la fotografía cuando trabajamos desnudo, ¿no? Bueno, que ha sido mi experiencia. Uno, no todos los cuerpos, también es una realidad, nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque estamos ligados a una serie de escritos que tenemos nosotros como sujetos. Es decir, no somos fotógrafos, somos sujetos antes que otra cosa, somos personas. Y en ese sentir de persona, ¿no? Obviamente tenemos deseos, necesidades, anhelos, que de alguna manera puedes verlos cumplidos en otras personas. Y en esos sujetos tú fotografías es lo que les saca. Yo, por ejemplo, pienso mucho, bueno, en los autorretratos de Nebreda, ¿no? Este fotógrafo español, artista español, que de repente, bueno, él no tiene ninguna conexión directamente con el cuerpo, con la belleza, pero sí hay una parte interesante que se muestra él, ¿no? Y al momento de mostrarse en esa brutalidad, te hace pensar y no lo está haciendo consciente. O sea, de repente es una forma de conectarse con ese sentir, con ese deseo y con ese anhelo de lo que él tiene. A mí me ha pasado que cuando yo estoy con la fotografía desnudo, por supuesto, los modelos influyen muchísimo. O sea, muchísimo. ¿Por qué? Porque hay algo que tienes que robarte de ellos. El acto fotográfico, fuera del proceso fotográfico, porque el proceso fotográfico siempre intuye en tener una imagen bien hecha, bien bonita, bien armada. Pero cuando pensamos en el acto fotográfico, pensamos justamente en que la fotografía es más allá, te hila con cosas. Y eso es bien complicado. Mis primeros trabajos de desnudo eran como muy, o sea, como que me daba miedo mostrarlo, ¿no? Y decir, híjole, que la gente se va a dar cuenta de mis deseos, de lo que quiero, de lo que me gusta, de lo que yo estoy observando, porque también es una construcción de una mirada. Y cuando de repente te das cuenta que eso ya no importa, es cuando eres más libre y entonces puedes trabajar justamente todo ese tipo de cosas, deseos, anhelos, que de alguna manera a alguien le va a llamar la atención, a alguien se va a conectar directamente con eso y vamos a tener como justamente un diálogo. Yo no voy a estar ahí para explicarle a cada quien lo que vean en las fotos, pero sí de alguna manera esa imagen, que ya se fue la construcción final de todo mi deseo, va a ayudar a alguien a construir otra ficción. Sí, César, aquí estaríamos hablando también un poco de lo que es el goce estético, ¿no? Esto que estás comentando acerca, por ejemplo, del deseo, de la ficción también, del discurso que vas a dar justamente en la fotografía. Y también me hace recordar un punto muy importante donde dicen que un factor clave de la creatividad es nunca tener miedo a nada, ¿no? Ni a lo que piensen ni a la burla, ¿no? Entonces creo que eso es lo genial, obviamente, de esta parte creativa, de dejarse ser y de sacar este discurso tan bueno dentro de una temática que hasta el momento sigue siendo bastante complicada. Oye, César, en este caso nos interesaría también saber, por ejemplo, cuál es la diferencia que tú notas entre un retrato tradicional y uno desnudo. En cuestión, obviamente también en cuanto a discurso, pero también en cuanto a manejo de técnica. La técnica en la fotografía de desnudo y de retrato es igual de compleja, o sea, estás igual trabajando con iluminación y creo que la misma perseverancia y tenacidad que persigues en el retrato, la debes de perseguir con el desnudo y viceversa, ¿no? O sea, no hay como, no hay que echar de menos toda la técnica de la iluminación, toda la técnica de la composición con los cuerpos, ¿no? Creo que lo importante ahí es llevar justo ese nivel, ¿no?, de exigencia en ambas disciplinas. Y también hay que considerar una parte importante que, vaya, de repente nos quedamos como clavados en que el retrato carece como de un cuerpo, ¿no? O sea, el retrato pareciese que nada más es la cara. Y pues no, o sea, un retrato obedece con muchas circunstancias, desde las internas, las psicológicas y las físicas. Hay gente que no tiene, que justamente digamos que los elementos, digamos que, bueno, estoy buscando la palabra correcta, pero
digamos que la perfección está justamente en su imperfección. Creo que eso es lo interesante y vuelvo a insistir en lo mismo. O sea, es muy bello ver una fotografía de una mujer hermosa, pues, de un hombre súper guapo, ¿no? Pero eso está muy visto, o sea, es una producción, es una fantasía, es una cosa que de repente te va a llevar a algo que no exige como mucho pensamiento. Lo interesante está en encontrar en esos retratos, ¿no? Y en esos desnudos, pues justamente las cosas que nos hacen verlo más real, más cercano a nosotros. Y creo que ahí está como la gran ventaja, ¿no? El retrato también tiene esa gran potencia, ¿no? No estos grandes retratistas, pienso así como desde hace mucho tiempo, Nadar se me fue el nombre ahorita de este retratista del siglo pasado, pero bueno, ahorita me de acordar. Ellos usaban justamente esa parte, ¿no? Buscar los elementos más importantes del personaje que no eran los que quería ver, sino que eran todo lo contrario. Y entonces, pues se crean cosas muy interesantes. Súper. Oye, César, y por ejemplo, en este proceso de hacer fotografía al desnudo, digo, aquí tenemos muchos estudiantes de fotografía que nunca han hecho fotografía al desnudo. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores o qué es lo más complicado de hacer fotografía al desnudo? ¿Cómo es el trato, por ejemplo, para decirle a los modelos qué posturas tener o qué ángulos vas a tomar? O sea, ¿qué es lo complicado, por ejemplo, de hacer fotografía al desnudo? Fíjate que algo muy interesante que pasa es que cuando hablamos de la fotografía de desnudo, siempre pensamos como en un acto hacia lo lascivo. Y no, o sea, trabajar con modelos al desnudo y trabajar con personas que deciden quitarse la ropa es un proceso sumamente interesante. Ellos están dándote algo y en ese algo hay que respetar justamente todo. Y creo que ahí ha sido una parte importante y fundamental en mi enseñanza con la fotografía de desnudo, ¿no? Te voy a contar rápidamente dos experiencias muy lindas con alumnos. Tuve una experiencia de una alumna que estaba muy tímida, era una mujer muy tímida, ¿no? En relación justo a este tema. Y entonces un día yo recuerdo y recuerdo y sabrá ella bien si me está viendo y si la ven, recuérdenla. Pero recuerdo mucho que ella llegó con una fotografía de su abuela, ¿no? Su abuela así se decidió desnudarse para ella y entonces sacó una serie de fotos donde ella se está peinando, la señora, ¿no? En unos magueyes. No voy a decir más porque ella sabe perfectamente de quién hablo. Y yo le decía, es que esa foto es maravillosa, o sea, me estás regalando algo maravilloso. Y en verdad fue una conexión tan íntima, ¿no? Que fue más allá de solamente ver a la abuela desde una parte. Y creo que ese registro no se olvida. Otra experiencia muy bonita también que tuve fue de una alumna, fíjate, son mucho mujeres, ¿no? Que son las que más se avientan al ruedo y eso se me hace maravilloso. Esta alumna, que le mando un saludo porque por ahí me debe de estar viendo, me dijo, ¿no? Que quería hacer una serie de las cicatrices que tenía su mamá. Y sacó fotografías de las cicatrices de su mamá. Y eran retratos de su mamá con las cicatrices, del vientre, ¿no? De aquella herida que tenía. Y en realidad es un tributo justamente a ella y es una conexión con su mamá. Sus papás fueron los que le apoyaron a sacar las fotografías. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que de verdad no le tengan miedo al cuerpo, porque justo el cuerpo es lo primero que tenemos. En realidad, algo bien interesante que pasa es que cuando tú conoces a alguien, no lo conoces bien vestido, lo conoces bien desvestido, ¿no? Y creo que en esa intimidad que se da es cuando se hacen grandes relatos. Y ese relato que yo empujé con ellas, pues era también parte de animarlas a que siguieran con la foto. Tengo otra alumna que también le mando un beso a Tsiri, que debe de estar por ahí también viendo, que ahorita también se dedica mucho a la fotografía. Yo recuerdo mucho de ella esas cosas de atreverse, ¿sabes? De atreverse a sacar a un hombre en la calle desnudo corriendo. Y eran para proyectos escolares, ¿eh? O sea, estoy hablando de lo que yo he visto en mis proyectos escolares en la universidad, en la experiencia que yo he tenido. Y eso para mí se me hace bueno. ¿Por qué? Porque empuja directamente a no ver el cuerpo como algo estático y algo con ropa. Que es muy padre, sí, pero también la realidad es que el cuerpo viene en un forro ya primario que es la piel. Y le tenemos miedo a la piel. Tenemos miedo al contacto y el COVID lo que ha hecho es justamente darnos más miedo, ¿no? A ese contacto físico. Entonces, es bueno repensar qué va a pasar con todo esto, qué va a pasar con el cuerpo, qué otras formas de hablarlo, ¿no? Y de contar historias a través de estas imágenes vamos a tener oportunidad de ver en el futuro.
Claro, claro, como algo tan natural, lo que es el cuerpo al desnudo, nuestra propia piel y cómo esta piel nos caracteriza o nos muestra que estamos desnudos, ¿no? Y parece como si la cubriéramos, ¿no? Oye, César, ¿cómo, por ejemplo, podrías darnos algún consejo de cómo no caemos, por ejemplo, en temas obvios en cuanto a la producción de fotografía al desnudo? Por ejemplo, la típica pose o las típicas tomas de fotografía. ¿Cómo no caer justamente en lo obvio en esto de la fotografía al desnudo? Mira, creo que ahí es bien interesante porque para no caer en estas cuestiones obvias, se necesita tener unos referentes que justo nos vayan marcando esa idea, ¿no? Creo que algo que yo siempre he invitado a mis alumnos y a las personas que de repente empiezan a hacer fotografía conmigo es invitarlos a que lean, ¿no? En ese sentido, digamos, literal, leer el trabajo de otros fotógrafos. O sea, leerlo implica quedarte con algo, ¿no? A veces implica matar al autor para que tú te hagas propio de ese sentido de lo que te está diciendo, pero si no leemos esos trabajos, pues va a ser muy difícil salir como de ese contexto, ¿no? O sea, hay un montonal de trabajos que uno puede ver, fotógrafos que uno puede ver. Digo, no es que yo sea el parteaguas y demás, yo conozco otros grandes colaboradores y colegas míos, ¿no? Que de repente han hecho trabajo impresionante con el cuerpo. Yo recuerdo ahorita el trabajo de Pepe Porcayo, por supuesto, que se aventó unos desnudos súper interesantes, ¿no? Que yo no me podría atrever a hacer, pues, y él lo hizo, o sea, esa es una parte interesante, ¿no? O me pongo a pensar también en trabajos de compañeros míos que también trabajan el cuerpo humano, el cuerpo femenino, ¿no? De una manera súper interesante y que a veces no solamente es la foto, sino también todo lo que puede ser el collage, puede ser como toda esta estructura o reestructuración, digamos, de la fotografía. Entonces, cuando hacemos eso es cuando nos alejamos. Cuando empezamos con esta timidez de muéstrame algo, pero no me lo muestres, es cuando tenemos que caer en estos mismos discursos, ¿no? Que en realidad no te dejan ser. O sea, o eres o no eres, ¿no? Y creo que ahí está como esa parte. O sea, cuando tú tienes el encuentro íntimo con alguien, y lo pongo así porque pienso en este término de Yuen, que hay una fotógrafa por ahí, una chava que tiene un libro bien bonito que se llama Todo retrato es pornográfico. Y en este libro ella dice, ¿no? Es que el ojo es una extensión del placer, del goce. Y el ojo puede convertirse en un ojo fálico, y no desde el sentido de pene, sino del sentido de poder. El ojo te da una cuestión de poder penetrar en muchos mundos. Y en esa penetración a esos mundos, pues uno es lo que tiene que ver qué es lo que quiere mostrar, ¿no? Y lo que quiere de alguna manera también construir. Sí, César, qué bueno que comentes eso, porque en realidad sí, a veces vemos a muchos artistas, fotógrafos, y no conocemos, por ejemplo, cuál es el contenido de sus obras, y solamente, por ejemplo, las observamos y ya, pero no conocemos el fondo, y precisamente como tú comentas, leer acerca de sus obras, conocer, profundizar en sus obras, saber a lo mejor qué nos dice justamente esa fotografía, es lo que la enriquece tanto. Y también lo que nos va a dar la oportunidad a nosotros de poder entrar en esa mirada, entrar en ese mundo que nos quiere dar también el artista y admirar mucho mejor una fotografía. Eso me parece fundamental, excelente, la verdad que nos los hayas compartido también para los alumnos de UNAVID. César, vamos a pasar a un tema que nos parece súper interesante acerca de lo que es tu exposición, justamente aquí de la UMX, el arte contra la violencia de género, que justamente está, la podemos visitar actualmente en la Casa de las Diligencias, justamente aquí en la universidad, en el andador universitario de Venustiano Carranza, y nos encantaría que nos contaras un poco de este proyecto. ¿Cuál es, por ejemplo, el discurso de tus desnudos velados, por favor? Pues mira, es bien interesante porque, bueno, cuando yo trabajé estos ejercicios, los trabajé no pensando en acoplarlos directamente a una exposición, sino que el tema y de repente la forma en que se fue creando la narración, que ahí está como esta parte interesante, algunos podrán entender, y voy a poner el concepto nada más ahí de montaje, ¿no? Para que lo tomen en cuenta en algún momento de la vida, pero crear estos montajes con trabajos que tú vas armando van teniendo como un sentido, y ese sentido se lo vas dando tú, vuelvo a insistir, es otra vez tu construcción, tu mirada. Y entonces para mí tuvo mucho sentido hablar como de esta doble moral que tenemos, ¿no? Como sociedad, en donde pues hablamos del cuerpo,
pero lo velamos. Y entonces estas telas sobre estos cuerpos, o sobre estos cuerpos de mujer, que también le mando un saludo a mi modelo preferida, que también así ha sido mi musa mucho, mucho tiempo, y mi colaboradora, y la respeto muchísimo. Ha sido muy interesante todo este fenómeno, ¿no? De cómo se puede espejear esta cuestión de la doble moral. O sea, claro, sí hablamos del cuerpo, ya hablamos de esto, pero lo velamos y no lo queremos ver, pero si mostramos un pezón, entonces ya estamos hablando de pornografía, y si se muestra más piel de la normal, entonces ya no está como tan padre. Entonces creo que en ese discurso se van moviendo como mis imágenes, ¿no? Estas imágenes van pensando capturar un poco este reflejo de la doble moral, que no solamente se da con el cuerpo de la mujer. Yo creo que solamente lo ocupé como una forma de categorizar a todos los cuerpos que no tienen esa visibilidad, que están ahí, pero que están cubiertos. Estas minorías, ¿no? Que de repente también son importantes. Esta desmitificación de la masculinidad frágil, que también es un gran problema, ¿no? Que tenemos aquí, y que alude a todos esos elementos, ¿no? O sea, el hombre parece controlar a la mujer, y cuando la mujer controla al hombre parece que, o sea, es un juego de poderes, ¿no? Y creo que un poco es esta parte que tenemos en estos desnudos, que a mí la verdad es que me gustaron muchísimo, porque vuelvo a insistir, fueron ejercicios, ¿no? Y cuando tú vas haciendo esos ejercicios y vas construyendo, vas creando un montonal de cosas, y puedes hacer montajes interesantes con lo que estás haciendo, porque a la larga, cuando vemos la imagen desde esa perspectiva, entonces ya le quitamos el don de ser como suprema y única y con un único sentido, ¿no? Entonces la fotografía adquiere un sentido que se puede acoplar. Y creo que esos desnudos velados que no muestran más que el cuerpo a medias, ¿no? Y un cuerpo cubierto, y estas como esculturas, ¿no? Hechas como de tela y carne, pues justamente hablan de la doble moral social que tenemos. Wow, César, de verdad me encanta. Y más me encanta que tengamos la oportunidad de que tú nos expliques justamente la temática. Eso no es tan fácil, ¿eh? La verdad lo agradezco mucho. Espero de verdad que también los alumnos lo estén tomando un especial interés, porque no siempre tenemos la posibilidad de platicar con el artista, y que nos explique cuál es el significado, el imaginario, lo que está detrás de la obra. Me parece excelente. César, antes de continuar, ¿nos quisieras dar tus redes, por favor, para que los chicos pudieran también ver más tu trabajo? Sí, claro, mira, tengo mis redes, me encuentran en Facebook como César Méndez Rodríguez, no hay vuelta de hoja, van a encontrarme como tal, y también en Instagram creo que aparezco como César Méndez Rodríguez. Entonces en realidad no hay como mayor cambio, sino por ahí ahorita que esté pasando ya en el video, aparecerán como tal, porque luego no me acuerdo mucho. Algo muy interesante que pasa, fíjate, es que al contrario de otras personas, yo no subo tanto mi trabajo, porque creo que ha sido un problema ahí fuerte, pero también entiendo como de estas cuestiones legales que hay con las imágenes, ¿no? Y que los temas son velados. Tuve una exposición hace ya un rato, en el 2017, en un museo en Lerma, y me acuerdo que algo que me dio mucho coraje fue que presenté 3 piezas de cuerpos gigantes, ¿no? Era un hombre y una mujer, y en el centro coloqué como esta transición de un cuerpo que tenía órganos genitales masculinos y genitales femeninos. Ninguno de ellos tenía cabeza, era como esta alusión a los cuerpos griegos, ¿no? A estas estructuras griegas. Y entonces me dio mucho, digamos, como coraje, ¿no? Que de repente me hubieran dejado mostrar las piezas, ¿no? Así como en esta idea de permisión, de permiso, de que estaba bien, pero con una advertencia, ¿no? Que decía en la sala, de entrar a la sala, que por favor tuvieran cuidado, y se les pedía como mucha discreción. Y creo que ahí empezamos con los grandes problemas, cuando yo subí esa foto a Facebook para mostrar que ya estaba en la exposición, y que estaba yo mostrando mi trabajo, porque aparte de son fotografías de 2 metros, ¿no? Gigantescas. Facebook me lo censuró, no me dejó mostrarla. Entonces yo dije, bueno, ¿y como para qué quiero yo estar haciendo eso? Mejor busco los medios, y claro, o sea, he estado descubriendo que en Instagram, en Twitter se puede, ¿no? En Instagram, pero de repente también me han sobrellevado, ¿no? O me han dimensionado las redes, que yo no las sé manejar tanto, pero vaya, creo que sí es importante que de repente podamos ver el trabajo de pues lo que hacemos, ¿no? En esos lugares, pero también con esa conciencia de que muchas veces mostrar tu trabajo también implica, ¿no? Que algunas personas abusen de digamos, de esa democratización que tú das,
Entonces también hay que tener mucho cuidado con ello, poner sellos de agua, por ejemplo, bajarles la calidad, ¿no? Que no se puedan reproducir o sacar directamente en otro medio, que también implica un tiempo, ¿no? Y un trabajo. Entonces ahorita tal vez no está en mi prioridad hacerlo, pero en breve estaremos ya trabajando con todo ese tipo de proyectos ahí. De acuerdo, sí, y ahora nos enfrentamos a otra temática, ¿no? Lo velado dentro del ciberespacio, ¿no? También esta parte que también va a censurar, ¿no? Bueno, excelente. Ya tienen entonces las redes sociales de César para que puedan observar parte de su trabajo, obviamente, y visiten, obviamente, la Casa de las Diligencias para poder ver su obra expuesta. También no olviden seguir nuestras redes. Estamos en Facebook como Unavid Escuela de Fotografía y estamos en Instagram como unavid.fotografía. Bueno, y antes de continuar, que no se me pase también volverles a recordar lo que comenté al principio, que es justamente el segundo aniversario de la escuela y que estamos muy contentos justamente con este aniversario más. César, y por ejemplo, en cuanto a este proceso creativo que tú estás elaborando, que ya nos comentaste, obviamente, la significación, ¿nos podrías dar, por ejemplo, o más o menos explicarnos cuál es el proceso creativo que tú llevas para realizar esta obra? Híjole, pues mira, entiendo como el proceso en estas circunstancias de tener un punto, sumarle otro punto y dar un resultado. Creo que el proceso creativo que yo tengo viéndolo desde esa perspectiva es como un cúmulo de cosas. Haz de cuenta que yo me todo como en una olla express, de repente estoy leyendo, de repente estoy viendo una película, de repente estoy dibujando y cuando ya me doy cuenta que tengo mucho y que estoy a punto de explotar, lo canalizo por medio de la fotografía. En esta pandemia he tenido la oportunidad de seguir trabajando con fotografía. He estado haciendo algunos proyectos ahí, ¿no? De hecho, ha sido muy interesante porque pensé que no iba a poder enseñar fotografía de desnudo vía streaming y sí lo pude hacer, pero justo hubo una dinámica de práctica y cuando te reencuentras con la modelo, por ejemplo, en este caso que vuelvo a insistir, me acuerdo que esta canalización salió, ¿no? O esta, digamos, Olla Express explotó cuando platicaba con ella. O sea, cuando yo platiqué con ella, realmente empezaron a salir y a fluir las imágenes. O sea, y aparte fue una cuestión muy, muy graciosa, porque empezamos así, bueno, ¿y qué pasaría si te amarro? A ver, vamos a ver si amarramos, ¿y qué pasaría si hago esto, no? Oye, ¿y tú qué piensas de esto? Entonces fue una plática que más era como justo cuando uno empieza a trabajar en este rollo de, de olvidarte que estás con un cuerpo nada más para verlo, sino que estás con un cuerpo que te está hablando y que te está regresando algo. Creo que hay una parte interesante y eso es bien padre en este proceso de la fotografía para mí, ¿qué me ha servido? Y creo que de alguna manera tengo conexiones muy interesantes. Digo, otro de mis modelos así súper mega favoritos, ¿no? Y con el que he trabajado muy bien, por supuesto es un gran amigo mío, le mando un abrazo y un beso, ahí ya sabe también quién es, y que de verdad, o sea, yo agradezco mucho el hecho de que ellos me den algo de ellos, ¿no? Y que en este intercambio, o sea, podamos como conocernos. Y eso es lo que de repente la gente no entiende. O sea, la gente cree que la fotografía es solamente un acto de tomar y echarte a correr. La fotografía también tiene un acto de pensar, la fotografía también tiene un acto de intimidar, ¿no? Pues digo, vemos cosas bien padres que justo cuando las conocemos nos sorprendemos. Y es ahí también otro de los elementos, otro de los detonantes, leer, experimentar, ya sé lo que es la iluminación, ya sé lo que es la técnica, ya sé manejar la cámara y el cuerpo de la cámara y el lente. Ahora, ¿qué pasaría si dejo de aprender todo eso y en vez de hacerlo en foco, lo hago en desenfoco, pero a propósito? Ah, a lo mejor sale algo, ¿no? ¿Y qué pasaría si ahora ya hice el retrato perfecto, desnudo, hermoso y bello? ¿Qué pasaría si ahora lo hago completamente al contrario? Ah, pues también puede pasar algo, pero no nos lo permitimos y creo que ese es uno de los puntos, ¿no? De a veces no permitirnos hacer ese tipo de trabajos. Sí, y sabes también que César, que obviamente pues la fotografía es obviamente un instante nada más, que fue obviamente captado, pero que detrás hay todo un mundo dentro de la fotografía muy íntimo también y que es súper interesante también que, no, que nos los comentes. César,
¿Por qué consideras tú que socialmente debería haber una deconstrucción de pensamiento hacia la violencia de género en la fotografía? Creo que es importante romper todo esto y pensar, ¿no? La idea de los cuerpos, porque creo que hemos, desde un punto de vista muy, tal vez muy personal, por supuesto, siempre he pensado que el cuerpo de la mujer ha sido objetualizado durante mucho tiempo. Por un lado, ha sido bueno porque ha dado como esta parte importante, ¿no? Del desarrollo de la historia en el arte y en la forma de ver, ¿no? El mundo, pero también creo que hay cuerpos que se están sublimando y en este acto, vaya, ¿no? De salirse, pues estamos viendo otros cuerpos. Por ejemplo, pensar en el cuerpo masculino como algo que produzca deseo es un tema bien fuerte, es un tema que nos pega, sobre todo a los mexicanos, ¿no? En este sentido de decir, bueno, claro, es que yo puedo apreciar el cuerpo femenino y no hay problema, pero cuando aprecio el cuerpo masculino, chin, ¿no? Entonces viene el problema de que la gente va a pensar que soy gay y como si fuera eso algo malo. Entonces creo que cuando uno empieza como a romper esos discursos, pues justamente te van a abrir puertas mucho más interesantes y sobre todo también vamos a poder aportar algo a no ver a que alguien tenga el poder sobre el otro, sino que realmente en esto nos hagan iguales. Sí, César, tienes toda la razón, ¿eh? Voltear hacia el desnudo, hacia lo masculino, también es una temática muy interesante que de alguna manera también como que se ha dejado un poco más de lado al enfocarlo solamente al desnudo de la mujer. César, te mandan saludos, tenemos saludos de Jet González, saludos al maestro César, también de Carolina, también de Valerie, de Brian, de Jime, Ah, Tatiana hola. Serrano, también Pepe Porcayo menciona que es una excelente charla, que siempre es un placer poder escucharte, que un fuerte abrazo. Adriana Serrano pregunta si hay algún libro o película que nos recomiendes para adentrarnos más en este tema, por favor. Híjole, hay muchísimos, muchísimos, así sobre esto hay muchísimos. Hay un libro que se llama El fotógrafo ante el desnudo y es un pequeño, digamos, manual de cómo confrontar esta parte del cuerpo y bien lo que decía Sanji, ¿no? Cómo conseguir modelos. Lo más difícil es conseguir modelos. Y te voy a decir una cosa, lo más lindo en este proceso que a mí me han regalado las personas es que de repente yo abro convocatorias en Facebook, ¿saben qué? Tengo ganas de hacer fotografía de desnudo, ¿quién me echa la mano? Y llegan personas, ¿no? Y han llegado personas, exalumnos míos, alumnos, por supuesto, que les agradezco mucho, que de repente me dicen, yo me aviento. Y tengo fotos así que son memorables, ¿no? En el sentido de que cuando ellos empiezan a hablar y se empiezan a quitar la ropa, empezamos a platicar, ¿no? Y empezamos a decir, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo ves? Y que se dan cuenta que la ropa era como ese momento como para quitárselo, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la experiencia. Pero hay libros, está ese de cómo enfrentarse a el fotógrafo ante el desnudo. También, pues tenemos un montón. Hay uno que se llama Graphic Design and the New, y ese también está bien padre, lo pueden encontrar ahí. Hay muchos ejemplos del cuerpo en el diseño gráfico y sobre todo con la fotografía, que es como el medio más recurrente en la publicidad y el diseño gráfico. Pero sí, no hay infinidad de libros. Y Excelente. también de documentales, ¿eh? Documentales hay muchos. O sea, ahorita no puedo recordar el nombre de algunos, pero sí hay documentales que pueden ver en estas plataformas de streaming que son bien reconfortantes. Y ustedes búsquenlo, ¿no? Es más, hubo una serie también de National Geographic, creo, no, de History Channel, ¿no? Cuando era History Channel, aquel canal que pueden encontrar en YouTube, está colgado, que se llama La historia de la fotografía, el desnudo, y tiene varios versos: la historia de la fotografía del desnudo, la historia de la fotografía del retrato, la historia de la fotografía del paisaje, etcétera. Y también recomiendo mucho que si tienen un fotógrafo que les guste, que también se animen a ver su trabajo y averigüen cuántos desnudos ha hecho, porque luego uno se sorprende de lo que encuentra ahí. Seguro, gracias César. Y Angie también menciona, ¿cuál crees que es el futuro de la foto de desnudo ahora que parece estar tan de moda el envío de nudes, ¿no? Pues no sé si exista un futuro como tal. Creo que nos hemos empeñado en pensar que siempre hay un futuro y un pasado, ¿no? Sí, sí lo hay, yo tal vez en el sentido de que sí hay cosas que se quedan atrás y cosas que están por venir, ¿no? Pero
Creo que el desnudo ha estado presente con nosotros desde que el hombre está ahí, ¿no? Desde que hemos estado como tal, reconocernos como tal. Y justo en ese sentido hemos estado evolucionando. El desnudo está evolucionando. Y el desnudo está moviéndose hacia otras plataformas, ¿no? Que también creo dan como que rompen o están empezando a desdibujar estas líneas de lo íntimo, de lo privado con lo público, que también se me hace muy interesante, ¿no? Hasta dónde está llegando todo esto, pero que sigue marcando esa doble moral. O sea, claro, tú mandas un pack, un nude o lo que sea, y pues no lo andas mostrando, ¿no? Entonces ahora ya hay una ley que te dice, sabes que si muestras algo que no es tuyo, pues vas a tener problemas. Entonces creo que sigue siendo como esta cuestión de censura. El cuerpo estará ahí y mientras haya cuerpo en el humano, habrá manifestaciones que tengan que ver con el desnudo. Sí, sí, está un punto muy, muy interesante esto que está pasando ahora con el desnudo dentro de los medios digitales, dentro de las redes sociales y las nuevas tecnologías, ¿no? Nos pregunta Diana también, ¿cuál ha sido la sesión de desnudo que más te ha marcado o que ha sido más significativa para ti? Las sesiones ¿no? que más me han marcado, híjole, creo que he tenido muchas, ¿no? Creo que de repente la experiencia eh, con los cuerpos tiene que ver con lo que estás viviendo en ese momento. Y claro, hay veces que tienes una mirada mucho más necesitada de algo que no tienes en ese momento. Hay veces que tienes y estás colmado de muchas cosas y necesitas volver, ¿no? A darte cuenta de eso. Entonces, una en especial, pues yo pensaría, no lo sé, o sea, creo que presenté una serie que era acerca de un hombre, ¿no? Que yo construí a partir como de pequeñas partes. Entonces lo que hice fue atreverme como a ver no de lejos la imagen, sino de cerca. Y entonces al acercar tanto, al intimidar tanto en esta imagen, ¿no? En esas construcciones y demás, lo que logré hacer fue un gigante así, una fotografía que mide más o menos 5 metros, ¿no? Porque son partes, o sea, el pie es una parte, un dedo es una parte, luego el pie, luego otro, y entonces todo eso junto iba construyendo otra cosa que era el cuerpo completo. Entonces creo que esa sesión para mí fue bien reveladora porque me di cuenta de la belleza que hay en el poro de la piel, ¿no? Y me trae como, recuerdo esta película de Lamont, una película francesa, china, de ahí de los años, no, si era china, creo, vietnamita, perdón, eh, que se llama El Amante, que es de una novela. Entonces, recordé mucho esos primeros planos cerrados, ¿no? De cómo me marcó esa película cuando yo era adolescente y cómo de repente, pues yo pude tener la oportunidad de experimentar ver una piel tan de cerca. Entonces creo que sí hay cosas que te van marcando, ¿no? Y creo que muchos de mis alumnos, al principio yo creo, siempre tienen como esta referencia de cuando les digo, saquen un desnudo, le tienen miedo al cuerpo y lo sacan desde acá, ¿no? desde lejos. Y cuando estábamos en clase y les decía, acércate, ve aquí, mira, aquí hay algo. Entonces quedaban todos así como pasmados, así, bueno, es cierto, ¿no? Pero justo es esa idea de ir trabajando un poco esta mirada. Perfecto, y como obviamente también esta cuestión del formato, y hablando así de un tamaño tan grande como tú mencionas, 5 metros, 2 metros, cambia completamente la perspectiva, ¿no? O hablar del acercamiento, del poro, donde podemos encontrar también como el defecto, ¿no? Es súper interesante. También César Ángel Herrera escribe que llegó un poco tarde, pero que es fascinante la perspectiva que tiene sobre la fotografía al desnudo, que no lo había visto de esta manera, pero que tienes toda la razón y un gusto siempre escucharte. Gracias. Mario Magaji dice, ¿cuál es la experiencia más sensible que ha tenido de impacto en la vida de él o de la modelo por el hecho de quitarse la ropa y posar? Pues creo que, digamos, el intercambio se va a dar de acuerdo a los momentos. También he descubierto que los modelos y el fotógrafo tenemos, ¿no? Una serie de conexiones y también vivencias, porque somos seres humanos, y vuelvo a insistir, ahí es a donde entra la riqueza de no ver el cuerpo como objeto, sino como un sujeto que nos narra algo. Y al momento de verlo como sujeto, encontramos también estos puntos que son
altos y bajos, ¿no? Y que nos damos cuenta de cómo podemos entablar una buena relación con el modelo o con la imagen que estamos creando o con aquello que estamos deseando o con el mismo aparato que de repente también saca cosas que uno no se imagina que puede sacar, ¿no? Y que en ese sentido, las experiencias más sensibles, pues han sido el resultado que ven los modelos. Yo recuerdo mucho una exposición que tuve en la ciudad de Toluca, en el centro, que la verdad se llamaba Visiones Simbólicas, fue ahí del 2012, creo, 2013. No recuerdo bien ahorita la fecha. Y recuerdo mucho que uno de mis modelos, bueno, la persona que trabaja como modelo, mi amigo, llegó y se vio. Y cuando se vio, se estaba viendo y decía, es que no me imaginé verme así. O sea, la imagen lo estaba comiendo, la imagen le estaba regresando algo. Y creo que eso es un sentido bien, bien importante, que ahí está. O sea, uno toma la imagen a partir de un deseo, pero ese deseo vuelve y retoma fuerza y golpe, como bien lo dice Dubois, ¿no? En esta parte donde dice que la fotografía es como un golpe, una cachetada, algo que arrebata y que también te puede regresar. Y creo que cuando ves eso, me siento muy satisfecho. O sea, y por otro lado, me siento satisfecho porque pude mostrar, sí, desnudos en una plaza pública, que fue la González Arratia, y que me dio mucho gusto hacerlo. Y no eran, y siempre he pensado que no fueron pequeños, fueron grandes, formatos grandes. ¿Por qué? Porque creo que yo trato de gritarlo, ¿no? Siempre, me dijeron por ahí en algún momento que me gustaba mucho provocar. Tal vez sí, o sea, tal vez mi intención en este mundo es tener una personalidad provocativa, pero, pero también no me gusta quedarme callado y sobre todo pues ya a estas alturas de la vida, ya cuando tienes cierta edad y cierto caminito, pues dices, si me quedo callado me voy a enfermar, ¿no? Tengo que decirlo. Entonces creo que, digamos, han sido esas como las experiencias interesantes de los sentimientos que se ha provocado con el trabajo. Wow, César, muy valioso todo lo que nos estás comentando. Fíjate, tenemos otra pregunta que me parece interesante. Dice, la pregunta Van, ¿cómo abordas el tema de la estética como algo subjetivo? La estética como algo subjetivo, bueno, pues es que en realidad la estética siempre es subjetiva, ¿no? O sea, dependerá de ti como persona, de qué es lo que tengas en todo tu acervo cultural, visual y personal, que le va a dar como ese sentido. Yo recuerdo mucho las primeras fotografías que llegué a tomar, bueno, que empecé a tomar con el tema de desnudo, que tenían que ver como con estos temas pictorialistas, ¿no? Y decía, sí, claro, quiero experimentar la fotografía del desnudo pictorialista. Y fíjate que ha sido bien padre porque ahora que me doy cuenta, encuentro similitudes con trabajos de otros fotógrafos, pues, o sea, y no porque diga, es que se basaron en mí, porque es imposible, ¿no? Pero hay un caso muy interesante de una fotógrafa trans que se llama Viviana Rocco Zúñiga, pueden encontrar en sus redes sociales, ella ya falleció desafortunadamente, pero me di cuenta que había una conexión con su trabajo, con la mía en aquella época, y que cuando yo empecé a leerla y a narrarla y a escribir sobre ella, me di cuenta que había muchas relaciones interesantes, ¿no? Y no la conocí, pues. O sea, conocí su trabajo, perdón, y me di cuenta de muchas conexiones que se dan con alguien que ni siquiera está contigo. Así como ella, me encontré con otros tantos fotógrafos también que de repente tratan este tema del desnudo. Y bueno, tú lo sabrás, mi querida Angélica, pues yo hice una tesis de maestría que hablaba del desnudo y la desnudez. Entonces era algo que yo estaba como ya trabajando desde hace mucho tiempo y que tiene sentido. Y que también ha tenido connotaciones malas, ¿no? O sea, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Recuerdo que en alguna ocasión esta cuestión de llevar la estética y sobre todo de compartir la estética con en una forma de extensión para que la gente pudiera como hacer esta labor mucho más enriquecedora, me topé con cosas feas, ¿no? Recuerdo el caso de una alumna, a ese puedo decir el nombre, Alejandra, ¿no? Muy mala, que de alguna manera utilizó mis argumentos para decir que yo quería que sacara fotografías de su hija desnuda, ¿no? Cuando en realidad yo los estaba encaminando a que trabajaran con una cuestión para una cuestión así muy distinta. Entonces, eso sí me dio mucho coraje y me desanimó demasiado porque no quería trabajar o no querían trabajar. Y cuando en ese sentido la gente no quiere hacer las cosas, pues es mejor decir, ¿sabes qué? No quiero hacerlo o no me interesa y me salgo y te pongo 6 o 5 o ya no importa, pero que no desmeriten tu trabajo. Afortunadamente, creo que
la firmeza y la persona como quien soy yo y de lo que estoy hecho, pues ha hablado mucho sobre mi trabajo. Y hablar de desnudo implica también hablar de estas cuestiones que son un poco complicadas y que pueden ser malintencionadas. Y justamente ahí está esa parte, la mala intención, ¿no? Y esa mala intención hay que también, pues, quitársela a un lado y pues ser muy claro en lo que uno quiere. Y justo la cuestión de la experiencia estética, pues va relacionado con eso. O sea, esa experiencia estética me hizo trabajar en algo, ¿no? Esa experiencia estética me hizo pensar en algo, esa experiencia estética me hizo también, pues, construir lo que he estado construyendo hasta ahorita. Sí, y sin duda, César, también el forjar el carácter, ¿no? Digo, porque vamos a encontrarnos a lo mejor con algunas personalidades que pueden llegar como de repente a, no sé, como a afectar tantito las cosas que nos suceden con nuestros trabajos, ¿no? Entonces, creo que también eso de forjar el carácter es complejo, es duro, incluso dentro de la fotografía, aunque no lo pareciera, ¿no? Y más con este tipo de temática que en lo personal me parece muy valiosa. Y tenemos una pregunta más, César, de Fra Luna, que nos comenta, ¿cómo hacer contrapeso a la hipersexualización del cuerpo en la fotografía explícita? Bueno, es buscar justamente la ficción. Las narrativas del cuerpo son las narrativas que nos van a llevar por un camino que tenga sentido, ¿no? Y que se aleje, lo que dije en un principio, como de estas construcciones que ya están como predeterminadas. Claro, vivimos no solamente una hipersexualización, sino una pospornografía, ¿no? De los cuerpos. Entonces, pensar en este sentido de estos cuerpos que ya están como hipersexualizados y que en realidad están ahora más hipersexualizados en la calle con ropa que sin ropa. Eso se me hace también muy interesante, ¿no? Las prendas son cada vez más mínimas, las poses sugestivas, los bailes, ¿no? En el twerk, en el perreo, por supuesto que indican una hipersexualización, pero el hacer el contrapeso, pues justamente está en crear estas narrativas. Y esas narrativas van a partir del deseo. ¿Cómo lo puedes encontrar? Pues primero haciendo un acto así muy, muy claro de lo que quieres, de lo que necesitas y de lo que te gustaría ver, y después experimentando y viendo si lo puedes lograr, porque también hay otra parte importante. No es que lo tengas en la cabeza y digas, ya, salió, sino que tienes que empezar a trabajarlo hasta que llegues a ese punto, ¿no? Y en ese punto de poder entablar ese discurso y de que tú te sientas cómodo y que de repente se vea algo completamente distinto de lo que estábamos habitualmente viendo, pues le da una parte bien interesante al cuerpo y a la narrativa. Fíjate qué importante eso de tomar la narrativa, ¿no? No solamente por saber manejar la cámara, ya soy fotógrafo, ¿no? Sino toda la narrativa que está detrás justamente de la fotografía. César, desafortunadamente ya casi nos vamos, pero antes de que eso suceda, por favor cuéntanos, ¿cuáles son los fotógrafos que tú más admiras? Híjole, tengo muchísimos, pero así muchos, pero bueno, he sido como, cada vez me encuentro más, ahorita estoy encontrando a Aristeo Jiménez, es que acabo de comprarme, sí, Aristeo Jiménez, este cuate fotógrafo, esta Viviana Rocco hablando de los mexicanos, Érico Starr, que también me ha gustado mucho su trabajo, ¿no? A Cristeto, que también creo que admiro mucho lo que ha hecho desde la parte de politizar los cuerpos, ¿no? Y del cuerpo homosexual, por ejemplo, que se me hace un tema interesante también. Y esos son, digamos, los de aquí, pero también hay de más para atrás, ¿no? O sea, tenemos así a Her Reeves, que es uno de los fotógrafos que me gustó mucho y que yo me enamoré de sus trabajos de fotografía cuando estaba yo chavito. Peter Whitkin, que bueno, siempre ha sido mi máximo, ¿no? Y con estos cuerpos que de repente también no son bellos, son abyectos, pero también se muestra, y eso se me hace más difícil, pienso, ¿no? Encontrar un cuerpo mutilado, un cuerpo que de repente no obedece a estas cuestiones de belleza idealistas, va también trabajando por ahí, y bueno, pues así para atrás te diría muchísimos, y pues sí, hay muchos que no se me van, ¿no? Ok, César, y mira, por última pregunta que acaba de llegar de Mario, dice muchas gracias, te pregunta que si te ha sucedido que tienes una idea preconcebida para una sesión fotográfica y al ver el cuerpo desnudo la cambias por completo porque el cuerpo tiene una historia propia que contarse. Claro, claro, y eso es muy bonito. O sea, siempre nos ha pasado y algunos alumnos lo constatarán, que cuando estamos en la práctica, ¿no? Para trabajar con una sesión de foto publicitaria o algo que tenemos como muy marcado, vemos, ¿no? Ese cuerpo y logramos la foto, pues logramos el cometido técnico de la foto.
pero cuando termina siempre los invito, les digo, ¿saben qué? Los voy a invitar a que se queden para ver, acabo de ver algo que a mí me llamó mucho la atención. Y entonces hacemos la sesión con modelo en donde todo eso cambia y de alguna manera es súper enriquecedor y claro que cada cuerpo cuenta algo y al momento de que tú lo conoces o tienes ese acercamiento, pues te dan ganas de saber más, ¿no? Y creo que es ahí como esa forma de querer entender el deseo y el anhelo por esos cuerpos. Muchísimas gracias. De verdad ha sido demasiado ilustrativa esta entrevista. Me siento de verdad muy contenta de poder haberte entrevistado, César, de que nos compartas tantas cosas tan interesantes de tu trabajo, que nos cuentes cosas, por ejemplo, de tu obra que no conocemos. Por favor, no dejen de ver la obra de César, de tomar en cuenta todo lo que César nos ha comentado acerca de la narrativa, del discurso, de leer también acerca de estos fotógrafos, de conocer las obras fotográficas de nuestros fotógrafos favoritos, de enriquecernos también de otros fotógrafos de diferentes temáticas, de profundizar más en todo esto, en la estética, de buscar el significado dentro de la fotografía. César, antes de irnos, nos encantaría que por favor nos dieras algunos consejos para los nuevos alumnos que estén intentando como entrar de lleno en la fotografía al desnudo, o algún tip, o algo que tú pudieras sugerirle, o que te hubiera encantado a ti escuchar cuando comenzaste a hacer fotografía al desnudo. Pues mira, yo tuve una gran maestra que justamente me orientó y le mando un gran saludo. Y esta gran maestra lo que hacía era dejarnos ser, ¿no? Y creo que en ese sentido yo también los invito a que primero dejen ser, que sean ustedes en el sentido de lo que quieran buscar y de que busquen ese anhelo siempre con respeto, siempre con este ojo que sí puede ser completamente fálico, pero buscando como no nada más robar y arrebatar, sino también contar. Por ese lado. Por otro lado, también es importante el conocimiento técnico de la cámara, de su cámara, de que sepan que todos estos elementos, como la luz que han estado trabajando o que se trabaja en la fotografía o la composición, también son parte fundamental para la fotografía de desnudo. Es decir, no nada más es el hecho de utilizar todo este recurso técnico en el sentido de otros temas como el desnudo, como el retrato o el paisaje o el documental mismo, sino que también lo vayan aplicando a la fotografía de desnudo. Entre más enriquezcan esos cuerpos con esas narrativas y esa técnica y esa estética, pues van a crear realmente una ficción mucho más interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias, César. Muchas gracias a todos los que se conectaron a esta entrevista en vivo. Agradecemos muchísimo todo lo que nos estás comentando, César, de verdad. Es momento de despedirnos. Agradecemos también la presencia, más bien agradecemos a la escuela, a UNAVID, por podernos compartirnos esta entrevista. También, de nuevo, recordar nuestro aniversario. Y es el momento de terminar la transmisión. Muchísimas gracias. Gracias, César. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego y feliz aniversario. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Bye.